Mi propia hija nos arrojó desde lo alto de un barranco, y mientras yo yacía en el suelo, con los huesos destrozados y la sangre corriéndome por la frente, escuché a mi esposo susurrar: «No te muevas, Ana. Finge que estás muerta». Pero lo más doloroso no fue la caída de 30 metros, sino descubrir el secreto que nuestra hija había ocultado durante 20 años. Jamás pensé que a mis 58 años tendría que aparentar estar muerta para librarme de mis propios hijos. Durante 35 años me empeñé en construir lo que creía era una familia ejemplar. Nuestras mañanas empezaban con el aroma del café recién colado y el eco lejano de las montañas de Michoacán. Yo impartía clases de literatura en la preparatoria, mientras Jorge se dedicaba en su taller a crear muebles artesanales. Tuvimos 2 hijos, Ricardo, nuestro primero, un joven encantador y siempre dispuesto a protegernos, y Alejandra, 5 años más, pequeña, reservada, y con una mirada que parecía guardarse todos los pensamientos. Los domingos nos reuníamos en la mesa que Jorge había tallado con sus propias manos. Ricardo hablaba con entusiasmo de su sueño de convertirse en arquitecto, mientras Alejandra apenas picoteaba la comida evitando cruzar miradas. Por las noches Jorge y yo paseábamos por la playa de Mazatlán planeando nuestra jubilación y los viajes que haríamos cuando los hijos siguieran su rumbo. Yo me sentía dichosa, o al menos eso creía. Todo cambió una noche de septiembre hace 2 décadas exactas. Ricardo salió con amigos y nunca volvió. Pasamos la madrugada entera marcando números preguntando por todos lados. Alejandra dijo que estaba en su cuarto, estudiando para un examen, pero su actitud me resultó extraña. Jorge salió con los vecinos a buscarlo, y al amanecer hallaron su cuerpo en el fondo de un precipicio cerca de la costa. La policía cerró el caso como un accidente, un resbalón en la oscuridad. Nunca me atreví a cuestionar esa versión. ¿Cómo iba a imaginar otra cosa? El entierro fue el día más negro de mi vida. Vestí el mismo vestido de luto que había usado para despedir a mi madre. Alejandra mantuvo una calma inquietante mientras yo me rompía en sollozos. Jorge me sostuvo con firmeza cuando sentí que las piernas no me respondían. Hoy comprendo por qué él cargaba con un peso más grande que el simple dolor de perder a un hijo. Después de la muerte de Ricardo, Alejandra cambió por completo, empezó a mostrarse cariñosa, colaboradora en la casa, pasando más tiempo a nuestro lado. Yo lo interpreté como un intento de llenar el vacío que dejó su hermano. ¡Qué error tan cruel! Los años pasaron y Alejandra se casó con Manuel, un hombre callado de un pueblo cercano en Guanajuato. Tuvieron 2 niños hermosos. Llegué a pensar que la vida nos daba una nueva oportunidad. Manuel me llamaba mamá y Alejandra abrió un taller de muebles siguiendo la huella de su padre. Parecía que la familia al fin volvía a tener forma. Todo lucía perfecto otra vez. Pero ahora, tirada al fondo de este barranco con las costillas quebradas y la boca llena de sangre, entiendo que aquella felicidad no era más que una farsa meticulosamente construida. Las primeras señales de alarma llegaron hace unos meses cuando Jorge y yo decidimos poner en orden nuestro testamento. Entre la casa frente al mar, un terreno que heredé de mis padres y los ahorros, teníamos cerca de 1.800.000 pesos mexicanos como patrimonio. Fue Alejandra quien propuso consultar al abogado. Mamá, papá, ya tienen más de 55 años. Es importante tener todo organizado. Lo dijo con una sonrisa que hoy me parece escalofriante. Manuel estaba a su lado, apretándome la mano con esos dedos que más tarde me empujarían a la muerte. Los amamos demasiado y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con voz apacible el abogado. El licenciado Javier, conocido nuestro desde hacía años, nos explicó distintas opciones: armar un fideicomiso, repartir entre los nietos o dejar un testamento convencional. Alejandra insistió en que ella y Manuel figuraran como únicos herederos. Nosotros nos encargaremos de repartirlo de manera justa entre los niños, aseguró. Además, cuando envejezcan, necesitarán de nosotros. Conviene que tengamos acceso directo a los recursos para cuidarlos bien.
Algo en su tono me inquietó, pero Jorge, siempre confiado, aceptó sin reparos. Yo dudé recordando cómo Ricardo solía prometer que cuidaría de nosotros en la vejez, pero Ricardo ya no estaba y Alejandra era nuestra única hija viva. Firmamos una tarde de jueves. Manuel, vestido de traje impecable, me abrazó con fuerza después de firmar. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, murmuró en mi oído. Sus palabras me helaron la sangre. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude sacudirme la sensación de que habíamos cometido un error irreparable. Las semanas siguientes se tornaron extrañas. Alejandra y Manuel venían con más frecuencia, pero ya no era por convivir. Traían planes, sugerencias de inversiones, propuestas de seguros. Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a un lugar más pequeño, dijo Alejandra mientras recorría cada rincón con ojos calculadores. Podríamos encontrarte un departamento cómodo en el centro de Guadalajara. Pero yo amaba nuestra casa, cada pared guardaba memorias de 35 años. La cocina donde cociné miles de platillos, el taller donde Jorge daba vida a la madera, el patio donde hijos y nietos rieron. No podía imaginar mi vida en otro sitio. Cuando solté aquellas palabras, noté un destello de molestia en los ojos de Alejandra que me recorrió la espalda como un hielo. Mamá está siendo irracional, dijo en un tono que jamás había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si llegaran a caerse por las escaleras o pasa algo, no podremos auxiliarlos a tiempo. A su lado, Manuel asintió con convicción. Además, mantenerla debe costar una barbaridad. Lo más sensato es venderla ahora que el mercado de viviendas está en su mejor momento. Jorge empezó a darle vueltas a sus razones, pero yo no lograba apartar de mi mente la idea de que había un interés oculto detrás de tanta insistencia. Una noche, después de otra de esas charlas tensas, le pregunté a Jorge si no le parecía raro que Alejandra de repente mostrara tanto interés en nuestros asuntos de dinero. Ana, ella solo quiere cuidarnos, respondió mientras se cepillaba los dientes. Quizá deberíamos pensar en lo que sugiere. No somos tan jóvenes como antes. Aún así vi en su mirada un titubeo, una sombra de sospecha que él mismo no quería aceptar. Ahora sé que ya estaba comenzando a unir piezas de un rompecabezas que yo ni siquiera imaginaba. Todo empeoró cuando Alejandra pidió que le otorgáramos un poder notarial sobre nuestras cuentas. Es solo por precaución, explicó, mientras Manuel servía té en nuestra cocina como si fuese suya. Si alguno de ustedes enferma o tiene un problema, podremos encargarnos sin enredos legales. La naturalidad con la que lo dijo casi me convenció, pero esa seguridad suya me dejó intranquila. Esa noche no concilié el sueño. Pasé horas mirando el techo, escuchando la respiración acompasada de Jorge, tratando de descifrar por qué tenía esa sensación de amenaza. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Sofía para pedirle consejo. Ella siempre fue más desconfiada y perspicaz que yo. Cuando le conté la presión que sentíamos de Alejandra, se quedó en silencio largo rato. Finalmente me dijo: ¿No te resulta raro que Alejandra insista tanto en manejar tu dinero? Ella tiene su propio negocio, está bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre sus finanzas? Sus palabras me sacudieron como un golpe. Tenía razón. Alejandra jamás dio muestras de apuros económicos, no pedía préstamos, nunca buscó ayuda nuestra. Aquella tarde, cuando vino de nuevo con otro discurso sobre nuestro futuro, decidí enfrentarla. Hija, comencé mientras nos sentábamos en el porche. ¿Por qué es tan importante para ti decidir sobre nuestro dinero? Tu padre y yo todavía pensamos con claridad. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se tensó y en su mirada vi algo, el lado calculador que nunca antes había percibido en ella. Mamá, no se trata de control, contestó con un tono firme. Se trata de amor, de cuidado, de responsabilidad familiar. Pero esas últimas palabras sonaron más como una advertencia que como afecto. Entonces intervino Manuel, que hasta ese momento había permanecido callado. Con voz suave pero firme dijo:
Ana, solo buscamos lo mejor para ustedes. Nos duele verlos preocupados por cosas que nosotros podríamos resolver con facilidad. Esa noche, al marcharse, Jorge y yo discutimos por primera vez en muchos años. Él pensaba que exageraba, que veía fantasmas donde no los había. Yo insistí en que algo no cuadraba, que nuestra hija ya no era la misma. Jorge, dije, mientras fregábamos los platos, ¿te acuerdas de cómo era Alejandra antes de que Ricardo muriera? Era distinta, más fría, más... No sé explicarlo, pero había algo en ella que me daba miedo. Mi esposo dejó de secar el plato y me miró fijamente. En sus ojos descubrí algo que nunca había visto: reconocimiento. Ana, murmuró con voz apagada, hay cosas sobre la muerte de Ricardo que nunca te conté. El corazón me empezó a golpear tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sus palabras me atravesaron como un rayo. ¿Qué hay sobre la muerte de Ricardo?, pregunté con voz quebrada. Jorge se dejó caer en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, donde Ricardo hacía la tarea y donde Alejandra siempre guardaba silencio. Se cubrió el rostro con las manos como queriendo borrar recuerdos que lo habían atormentado por 20 años. La noche que Ricardo murió, comenzó con voz temblorosa. Alejandra no estaba en su cuarto como nos dijo. La vi salir de la casa alrededor de las 8. La seguí porque su actitud me preocupaba. Andaba distinta, más dura, más resentida. Mi esposo bajó la vista hacia sus manos, como si en ellas estuviera escrita la verdad que había escondido tanto tiempo. Los vi discutiendo cerca del barranco. Ana, los escuché gritándose cosas terribles uno al otro. El mundo empezó a darme vueltas. ¿Sobre qué discutían?, susurré, aunque dentro de mí sabía que no quería oír la respuesta. Jorge levantó la cabeza y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que no derramó ni siquiera en el funeral de nuestro hijo. Sobre dinero, Ana. Alejandra estaba furiosa porque Ricardo, como primogénito, heredaría la mayor parte de los bienes según la tradición de mi familia. Pero había algo más, un dinero que Ricardo había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Jorge respiró hondo antes de continuar. Días antes de morir, Ricardo vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Alejandra llevaba tiempo sustrayendo dinero de nuestros ahorros. Al principio eran cantidades mínimas, casi imperceptibles, pero después fueron sumas cada vez más grandes. Ricardo tenía pruebas. Llevaba meses investigando por su cuenta. Mi mente se negaba a aceptar lo que oía. Mi propia hija, la que se volvió tan solícita después de la muerte de su hermano, la que parecía cuidarnos, nos estaba robando desde antes de que él muriera. ¿Por qué nunca me lo contaste?, le reclamé a Jorge, sintiendo que la traición se duplicaba. Porque cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz apagada. Vi a Alejandra junto al cuerpo de Ricardo. Nuestra hija temblaba, lloraba y repetía una y otra vez: fue un accidente. Fue un accidente. Me miró con ojos desesperados y me suplicó: papá. Ricardo se resbaló cuando intentaba agarrarme. Yo solo me defendí y él perdió el equilibrio. Las lágrimas me corrieron por las mejillas sin poder contenerlas. «¿Pero le creíste?», murmuré, aunque ya intuía la respuesta. Jorge asintió lentamente, con una culpa que lo devoraba desde hacía décadas. Era mi hija Ana. Mi hija me estaba pidiendo ayuda y Ricardo ya estaba muerto. No podía devolverle la vida a uno destruyendo al otro. Pensé que de verdad había sido un accidente, que Alejandra aprendería de ello y se volvería mejor persona. ¿Y el dinero robado?, pregunté, queriendo saber todo. Nunca, respondió. De hecho, siguió tomando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque enfrentarlas significaba aceptar que encubrí un asesinato. Me volví su cómplice, Ana. Cada vez que callaba, cada vez que fingía no ver cómo se esfumaban los ahorros, me hundía más en esa complicidad. La verdad me golpeaba como un puño en el estómago. Es por eso que ahora quiere tanto control sobre nuestras finanzas, murmuré. No es por cuidarnos, es para acabar lo que empezó hace 20 años. Jorge asintió con gravedad.
Y hay algo más, Ana, algo que descubrí hace un par de semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaba más. Jorge fue a su escritorio y sacó unos papeles escondidos bajo otros documentos. He estado revisando en silencio las cuentas de Alejandra. Su taller no va tan bien como ella nos hace creer. En realidad está al borde de la quiebra. Debe más de 400,000 pesos a bancos y proveedores. Los papeles temblaban entre mis manos mientras leía las cifras. Alejandra no era la empresaria exitosa que aparentaba. Era una mujer desesperada que había sostenido su vida con mentiras y dinero ajeno durante años. «¿Manuel sabe de todo esto?», pregunté recordando su sonrisa serena y sus abrazos cálidos. «Estoy seguro de que sí», respondió Jorge. «He notado cómo dirige las charlas cuando se habla de nuestro dinero, cómo pregunta cosas específicas sobre los ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas. No son preguntas inocentes, Ana. Son preguntas de quien calcula exactamente cuánto vale nuestra muerte». Aquella frase me heló la sangre. «Nuestra muerte», repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Alejandra podría dañarnos físicamente. Hasta entonces creí que solo buscaba estafarnos, pero si había provocado la muerte de su hermano por dinero, ¿qué la detendría para hacer lo mismo con sus padres? «Jorge», dije apretando sus manos, «tenemos que ir a la policía. Ya tenemos que contarles la verdad sobre Ricardo y sobre lo que está pasando ahora». Pero mi esposo negó con la cabeza con una mirada de derrota que me rompió el corazón. «¿Con qué pruebas, Ana, soy cómplice de encubrir un homicidio? Si hablo ahora, también voy a la cárcel. ¿Y quién va a creerle a un hombre de 60 años que guardó esto 20 años? Tenía razón. Entonces solo esperamos que nos mate como hizo con Ricardo. Pregunté. «Vamos a ser muy cuidadosos», dijo Jorge intentando sonar más firme de lo que estaba. «Vamos a encontrar la forma de protegernos, de reunir pruebas para...». Sus palabras fueron cortadas por el sonido del teléfono. Era Alejandra. «Hola, mamá», dijo, con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. «Manuel y yo estuvimos pensando y creemos que sería hermoso celebrar su 35 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a ese mirador en la Sierra Madre Oriental el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata en familia, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos». Mi sangre se heló. Miré a Jorge, que había escuchado la llamada y tenía en el rostro la misma expresión de pavor. «Es una idea muy dulce, hija», logré responder con voz temblorosa. «Pero déjanos pensarlo y te devolvemos la llamada mañana». Al colgar, Jorge y yo nos miramos en silencio, conscientes de que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «El mirador», murmuré, «nos va a llevar al mirador para matarnos y hacerlo parecer un accidente». Jorge asintió grave. Esa noche no pegamos los ojos. Permanecimos abrazados en la cama planeando cómo salvarnos de nuestra propia hija. Los días siguientes fueron un calvario de terror y fingimiento. Jorge y yo tuvimos que actuar como si nada pasara cuando Alejandra y Manuel venían de visita, sonriendo cuando hablaban del viaje, asintiendo, cuando contaban emocionados que compartirían tiempo con nosotros. Pero por dentro, cada fibra de mi cuerpo gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de quienes habían acabado con la vida de mi hijo mayor y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi esposo. Llegó el jueves por la tarde con una mochila recién comprada y esa sonrisa serena que ahora se me antojaba la careta de un psicópata. «Ana querida», murmuró al abrazarme con esos brazos que en poco tiempo intentarían arrojarme a la muerte. «Compré algunas cosas para nuestra salida al mirador: agua, fruta, tortas, lo necesario para el picnic». Me mostró el interior de la mochila como si fuera un niño orgulloso de sus juguetes nuevos, pero yo solo podía pensar en cómo cada objeto podía servir para encubrir nuestro asesinato. «También traje mi nueva cámara», dijo exhibiendo una cámara digital de alto precio. «Quiero registrar cada instante de este día tan especial. Serán recuerdos para toda la vida». La ironía de sus palabras me revolvió el estómago.
La única foto que realmente tomaría sería de nuestros cuerpos destrozados en el fondo de un precipicio si alguien llegaba a encontrarnos. Poco después, apareció Alejandra cargando equipo de senderismo impecablemente nuevo. «Papá», le dijo a Jorge con un entusiasmo tan falso que dolía, «compré todo lo necesario para una caminata segura, cuerdas, lámparas, botiquín de primeros auxilios». Cada palabra sonaba como una burla macabra, herramientas de seguridad que en realidad eran instrumentos para planear nuestra muerte. El mareo me invadió. «¿No es demasiado arriesgado para nuestra edad?», pregunté fingiendo tranquilidad, buscando cualquier excusa para cancelar el viaje. Alejandra acarició mi rostro con un gesto de ternura fingida que me revolvió el alma. «Por eso elegimos un sendero sencillo y sin peligro», aseguró. «Es tan fácil que hasta los niños lo recorren. Además, Manuel y yo estaremos cuidándolos todo el tiempo». Sí cuidarían de nosotros, hasta el instante exacto en que decidieran lanzarnos al vacío. Esa noche, cuando al fin se marcharon Jorge y yo, nos quedamos en el porche temblando no solo por el aire fresco de la sierra, sino por el terror contenido durante horas. «No podemos ir», dije, aferrándome a sus manos. «¿Vamos a inventar una excusa?», pregunté. «Si nos negamos», respondió Jorge con tono grave, «buscarán otra manera de eliminarnos, quizá algo que parezca aún más casual como un incendio en la casa o un asalto fallido. Al menos en el Mirador sabemos lo que intentan». Su razonamiento tenía una lógica atroz, aunque no me tranquilizaba en lo absoluto. «Entonces, ¿qué propones?», solté con desesperación. Jorge guardó silencio unos segundos antes de contestar. «Iremos, pero preparados. Voy a ocultar mi celular y dejarlo grabando todo. Si salimos vivos tendremos pruebas, y si no…» Su voz se quebró. «Al menos alguien sabrá la verdad». El viernes por la noche apenas probamos la cena. Sabíamos que podía ser la última vez que compartiéramos pan en aquella cocina llena de recuerdos de cuando aún éramos una familia unida. Jorge repasó su testamento una vez más, cuidando que si algo nos pasaba al menos quedara constancia de nuestras sospechas para que Alejandra no se quedara con todo, sin rastro de lo ocurrido. «Escribí una carta», me confesó mostrándome un sobre cerrado. «Es para tu hermana Sofía. Le cuento todo sobre la muerte de Ricardo y lo que creemos que Alejandra está tramando. La guardé en la caja de seguridad del banco. Si no volvemos de este viaje, ella sabrá dónde hallar la verdad». Esa noche dormimos abrazados, murmurándonos palabras de amor como si fueran las últimas. «Si algo me sucede», me dijo Jorge, «quiero que sepas que estos 35 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de los secretos, a pesar de los errores, te amo más que a mi propia vida». Lloré en silencio, grabando en mi memoria su olor, el calor de su cuerpo, el sonido de su respiración. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestro miedo. Alejandra llegó temprano silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», gritó desde la puerta. «¿Listos para la gran aventura?». Manuel apareció tras ella radiante como si fuera un día de fiesta, cuando en realidad era la antesala de nuestra ejecución. Durante el desayuno que apenas probamos, Alejandra desplegó un mapa sobre la mesa. «Es un sendero precioso», dijo señalando con el dedo. «Conduce a un mirador desde donde se contempla toda la bahía de Puerto Vallarta. La vista es impresionante». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que rozaba lo demoníaco. Claro que la vista sería espectacular. Sería lo último que veríamos. «El sendero tiene tramos inclinados», agregó Manuel como si nos ofreciera información turística. «Pero nada que caminantes con experiencia como ustedes no puedan manejar». Aquello sonaba como una broma cruel. Éramos dos sexagenarios que apenas paseábamos por la playa. Mientras guardábamos las cosas en el coche, vi a Alejandra revisar su mochila con precisión, comprobando cada detalle. Distinguí cuerdas, una pequeña pala y lo que parecía una bengala. «¿Para qué es eso?», pregunté señalándola. «Para seguridad», respondió sin titubear. «Si nos perdemos o algo sale mal, servirá para pedir auxilio». Claro, lanzarían la bengala después de arrojarnos al barranco para que nuestros cuerpos fueran hallados
y todo pareciera un trágico accidente familiar. Todo fríamente calculado. Cada detalle había sido calculado con frialdad para que nuestras muertes parecieran simples accidentes. El trayecto en coche hacia la Sierra Madre Oriental tomó casi 3 horas que se sintieron como un tormento interminable. Manuel puso música alegre y la tarareaba con entusiasmo, como si en verdad fuéramos rumbo a un paseo familiar. Alejandra conducía con una prudencia exagerada, respetando todos los señalamientos, deteniéndose en cada alto. No quería arriesgarse a que un imprevisto echara a perder el plan que había tejido con tanta precisión. Mientras tanto, Jorge, con un movimiento discreto, apretó mi mano y activó la grabación de su teléfono. Todo lo que ocurriera a partir de ese instante quedaría registrado. Si sobrevivíamos, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no se iría con nosotros. Al llegar al inicio del sendero, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. El sitio era precioso, con árboles que rozaban el cielo y el murmullo lejano de una cascada, pero para mí no era más que el escenario escogido para nuestra ejecución. Alejandra y Manuel bajaron del coche con sus mochilas, riendo y bromeando como si estuvieran en una excursión de vacaciones. ¿Listos para la aventura?, preguntó Alejandra. Y por primera vez en 20 años reconocí en sus ojos el mismo brillo helado que debió tener la noche en que Ricardo murió. El camino al principio era sencillo, serpenteando entre árboles cubiertos de musgo y piedras húmedas. Manuel iba delante tomando fotos a cada instante y señalando detalles del paisaje. «Miren esas flores moradas», exclamó, «y aquella roca, increíble». Su papel era impecable, el del yerno amoroso disfrutando de un día especial con sus suegros. Detrás de nosotros, Alejandra aparentaba vigilarnos para que no nos quedáramos atrás, pero yo sentía sus ojos clavados en nuestra espalda como cuchillos. Cada vez que me volteaba, me dedicaba una sonrisa pulida por 2 décadas de engaños. «¿Cómo se sienten mamá y papá? ¿Quieren descansar?», preguntaba con fingida preocupación. Tras 1 hora de caminata llegamos a un tramo más inclinado. Mis piernas ya pesaban y Jorge respiraba con dificultad. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese esfuerzo físico y ellos lo sabían bien. Habían elegido una ruta que nos desgastara, dejándonos indefensos para el momento en que decidieran cumplir su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Manuel con entusiasmo. Pero según el mapa que yo había revisado, faltaba todavía media hora de camino. Su mentira confirmaba que no tenían intención de llevarnos al mirador turístico. El sitio del crimen estaba mucho más cerca. Mientras avanzábamos, intenté memorizar cada curva, cada árbol, cada piedra, por si lograba sobrevivir. Y después debía contarle a la policía con exactitud dónde había ocurrido todo. Jorge hacía lo mismo, y de vez en cuando cruzábamos miradas cargadas de terror y firmeza. Caminábamos hacia la muerte, pero también hacia la única oportunidad de exponer la verdad. «Miren eso», exclamó de pronto Alejandra, señalando una formación rocosa a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista preciosa. Subamos allí para unas fotos especiales». Sentí que la sangre se me congelaba. Ese era el lugar escogido. El risco se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un desvío empinado mucho más peligroso que el camino que seguíamos. Las rocas estaban flojas y apenas había árboles de donde sujetarse. Desde la cima se veía un barranco profundo cubierto de piedras filosas. «No sé si sea buena idea», dije, fingiendo naturalidad. «Ese camino parece demasiado riesgoso para gente de nuestra edad». Pero Manuel ya avanzaba hacia la bifurcación, cargando su mochila llena de equipo que sabía perfectamente que no usaría para protegernos. «Vamos, Ana», dijo con ese tono persuasivo que usaba cuando quería que aceptara algo. «Solo serán unos minutos. Además, Alejandra tiene razón, las fotos desde arriba serán espectaculares». La forma en que pronunció espectaculares me hizo estremecer. Sí serían espectaculares para quienes vieran después las imágenes de nuestra tragedia accidental.
Jorge me apretó la mano en silencio recordándome que el teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. Si nos negábamos encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra coartada. La subida fue extenuante. Las piedras se movían bajo nuestros pies y varias veces estuve a punto de caer. Lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era ese sitio para asesinar a alguien. Un solo tropiezo y no habría salvación ni testigos. «Ya casi estamos», gritó Alejandra desde arriba, a donde había subido con la agilidad de quien conocía el terreno de memoria. Manuel la siguió y luego nos tendió la mano para ayudarnos a escalar los últimos metros. Sus dedos en mis brazos se sintieron como las garras de un depredador. Y sí, el mirador era impresionante, pues desde allí se dominaba todo el valle, las montañas lejanas y el océano brillando al fondo. En cualquier otro contexto, habría sido un instante hermoso para atesorar en familia. Pero con la verdad que yo cargaba aquel paisaje no era más que el decorado de una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Manuel acomodándose peligrosamente cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle aparezca detrás», ordenó Manuel levantando la cámara. Jorge y yo nos acercamos despacio cada paso, llevándonos más cerca de lo inevitable. Vi cómo Alejandra se movía con precisión detrás de nosotros, calculando ángulos y distancias como si todo fuera un ensayo. «Perfecto», exclamó Manuel. «Ahora abrácense y sonrían». Nos abrazamos tal vez por última vez, mientras los destellos de la cámara iluminaban nuestras caras. Cada clic sonaba como un trueno que anunciaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Tomen otra», sugirió Alejandra, avanzando un poco más. «Pero ahora párense más atrás, así el paisaje quedará mejor en la foto». Ese paso hacia atrás significaba colocarnos justo al borde del precipicio. Jorge y yo cruzamos una mirada que lo dijo todo. La hora había llegado. Obedecimos sintiendo cómo el terreno firme desaparecía bajo nuestros talones, dejando solo el vacío tras nosotros. Manuel levantó la cámara de nuevo, pero ya no ocultaba nada en su mirada. La farsa había terminado. «Sonrían», dijo con un tono que ya no era amable. «Esta será su última foto». En ese instante Alejandra se abalanzó sobre nosotros con los brazos extendidos. El plan era sencillo: empujarnos, capturar la escena como si fuera un accidente y después fingir sorpresa al encontrar nuestros cuerpos. Pero Jorge se había preparado para ese momento. En el último segundo sujetó la muñeca de su hija y la jaló hacia adelante. «Si vamos a morir, tú te vienes con nosotros», gritó con una rabia que nunca antes había mostrado. Durante unos segundos que parecieron eternos, los cuatro quedamos forcejeando en el borde, atrapados en una danza macabra entre la vida y la muerte. Manuel gritó intentando ayudarla, pero el peso de todos era demasiado. Sentí como el suelo cedía bajo mis pies y la gravedad nos arrastraba sin piedad. Y entonces caímos los cuatro juntos, atrapados en un abrazo mortal, con el aire silbando a nuestro alrededor, mientras el barranco se acercaba a toda velocidad. En esos instantes que parecían una eternidad, pensé en Ricardo, en el terror que debió sentir la noche que Alejandra lo empujó. Imaginé su desconcierto al comprender que su propia hermana lo había condenado a morir. El impacto fue brutal. Escuché huesos quebrándose, el sonido espantoso de mi cuerpo destrozándose contra las piedras. El dolor era indescriptible, pero más insoportable fue el sabor metálico en mi boca y la certeza de que al fin Alejandra había ganado. Nadie quedaría para contar la verdad. Pero entonces escuché la voz débil de Jorge: «Ana, no te muevas. Finge que estás muerta». Y comprendí que seguía viva. El dolor era tan atroz que sentía que perdería la razón. Cada fibra de mi ser gritaba en agonía. La sangre me corría por la cara y un calor viscoso empapaba mi ropa. Pero las palabras de Jorge sonaron como una orden divina: «Finge que estás muerta». Y con una fuerza que jamás creí tener, permanecí completamente inmóvil, controlando hasta mi respiración. A pocos metros escuchaba los quejidos de Alejandra y Manuel.
también habían sobrevivido, aunque por los sonidos se notaba que estaban más heridos que nosotros. «Manuel», se oyó la voz quebrada de mi hija. «¿Estás bien?» Su preocupación por él me revolvió el estómago. «Creo que me rompí la pierna», gimió Manuel. «Me duele demasiado». «Alejandra, ¿y los viejos?» Su forma despectiva de referirse a nosotros confirmó lo que ya sabía: nunca fuimos familia, solo un obstáculo para su ambición. Escuché cómo Alejandra se arrastraba hacia nuestra dirección. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podría delatarme. «Están muertos», declaró tras unos segundos que parecieron horas. «Tienen los ojos abiertos pero no respiran». Su mentira me encendió una chispa de esperanza. «Perfecto», murmuró Manuel, con una satisfacción que me heló la sangre. «Funcionó tal como lo planeamos». «Bueno, salvo porque nosotros también caímos», respondió Alejandra con una risa amarga. «Al menos ya no tendremos que fingir que los queremos». Los minutos siguientes se estiraron como siglos. Alejandra y Manuel discutían entre gemidos. Estaban heridos, pero aún podían moverse. Decidieron arrastrarse hasta hallar un sitio desde donde pedir auxilio y contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un accidente que había acabado con nosotros. «Recuerda la versión», le dijo Alejandra a Manuel. «Estábamos tomando fotos cuando una piedra se soltó bajo los pies de papá. Al caer, intentó agarrarse y arrastró a mamá con él. Nosotros quisimos ayudar, pero también caímos. Es importante que las historias coincidan». «Lo sé», contestó Manuel. «Lo ensayamos 100 veces. Seremos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un accidente terrible». La forma en que Alejandra y Manuel lo decían resultaba tan convincente que cualquiera lo habría creído, salvo yo, que estaba viviendo la verdad. Poco a poco, sus voces se fueron apagando mientras se arrastraban en busca de lo que pensaban sería su salvación. Cuando el silencio cayó, escuché a Jorge susurrar mi nombre con tanta suavidad que apenas lo oí. «Ana, ¿estás bien?», contesté en el mismo tono bajo, confirmando que seguía con vida, aunque terriblemente herida. «Mi pierna derecha está rota», me confesó con voz ahogada por el dolor, «y creo que tengo varias costillas quebradas». «¿Y tú?» Hice un repaso rápido de mi cuerpo. Un dolor agudo me atravesaba el brazo izquierdo, la cabeza me latía como si alguien la golpeara sin descanso, y el hombro estaba claramente dañado. Pero estaba viva, y eso ya era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero seguimos aquí», susurré. «El teléfono está grabando, pero no hay señal en este barranco». Esa era la peor parte: con vida sí, pero atrapados en el fondo, heridos y sin forma de pedir ayuda. Si nadie nos encontraba, moriríamos lentamente de sed, hambre o por nuestras lesiones. «Jorge», susurré, «antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo, lo que realmente ocurrió la noche en que Ricardo murió». Mi esposo respiró hondo, como quien carga un secreto desde hace 20 años. «Esa noche Ricardo vino a buscarme al taller», comenzó con voz temblorosa. «Estaba furioso. Traía papeles en las manos, extractos de cuentas. Me mostró pruebas de que Alejandra había estado sacando dinero de nuestros ahorros. Primero poco, casi imperceptible, después cantidades cada vez mayores. Ricardo, al notar irregularidades, había investigado por su cuenta. El dolor físico se mezclaba con el emocional mientras yo escuchaba verdades enterradas por décadas. Quería encararla esa misma noche», continuó Jorge. Intenté detenerlo, convencerlo de esperar al día siguiente, pero estaba decidido. Me dijo que no podía dormir sabiendo que su hermana menor nos estaba robando. «¿Y lo seguiste?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», respondió Jorge. «Temía lo que podía suceder. Ricardo era explosivo cuando se enojaba, y Alejandra últimamente tenía una frialdad que me erizaba la piel». Cuando llegué al barranco los vi gritándose. Ricardo agitaba los papeles frente a ella. «Eres una ladrona», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Alejandra lo negaba todo, lo llamaba loco, decía que inventaba historias.
Mi corazón latía desbocado al imaginar la escena, mis dos hijos enfrentados, uno acusando la otra negando. ¿Qué ocurrió después?, pregunté aunque temía la respuesta. Jorge guardó silencio antes de continuar. Ricardo le advirtió que si no devolvía el dinero y nos confesaba todo, él mismo lo haría. Alejandra se enfureció. Le gritó que siempre había sido el favorito, que todo le resultaba fácil, que ya era hora de que las cosas cambiaran. La voz de Jorge se quebró y lo empujó Ana. No fue un accidente. Lo lanzó con toda la intención. Las lágrimas se mezclaron con la sangre en mi rostro. ¿Por qué nunca me lo contaste?, pregunté entre furia y desesperación. Jorge soltó un suspiro desgarrador, porque cuando la vi, estaba llorando, temblando, repitiendo que había sido un accidente, que no lo quiso hacer. Me suplicó que no te dijera nada, que no podía perderte también a ti. Oh, pero sabías que mentía, murmuré sintiendo cómo la traición me hundía aún más. Sí lo sabía, pero era mi hija Ana, mi única hija viva. ¿Cómo entregarla a la policía? ¿Cómo acabar de destruir lo poco que quedaba de nuestra familia? Su explicación dolía tanto como mis heridas. ¿Y el dinero?, insistí. Jorge asintió con tristeza. Prometió devolverlo poco a poco, juró que fue una mala decisión, que nunca volvería a pasar. Pero jamás regresó un centavo. Siguió robando. Y yo callé. Cada día de silencio me hacía más cómplice de ella. En ese momento, escuchamos voces a lo lejos. Alejandra y Manuel habían logrado pedir ayuda. Pronto llegarían los rescatistas y nuestros propios hijos interpretarían su papel estelar, los sobrevivientes angustiados de una tragedia familiar. El ruido de helicópteros sobrevolando la zona confirmó que el rescate estaba cerca. Jorge y yo sabíamos que teníamos que decidir en cuestión de minutos: seguir fingiendo estar muertos hasta hallar el instante justo para desenmascararlos, o permitir que nos rescataran junto a ellos. «Ana», susurró Jorge con urgencia. «El teléfono grabó todo lo que pasó arriba. Tenemos la confesión de Manuel sobre el plan. Tenemos a Alejandra admitiendo que somos un estorbo. Lo tenemos todo. Pero si nos descubren vivos, ahora pueden destruir esas pruebas antes de que lleguen a manos de la autoridad». Tenía razón. Si se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y oído sus palabras, encontrarían la manera de callarnos para siempre. Esta vez no lo disfrazarían de accidente, sería algo directo, definitivo. Teníamos que aguardar el instante exacto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Alejandra desde lo alto. «Son mis padres, por favor, apúrense». Su actuación era impecable, su voz quebrada transmitía un dolor que, de no conocer la verdad, habría conmovido a cualquiera. «Señora, mantenga la calma», respondió una voz firme, seguramente la del jefe del equipo de rescate. «Vamos a descender para evaluarlos. Usted y su esposo. Pueden moverse». Escuché el roce de cuerdas y mosquetones preparándose para bajar. Manuel se lucía en su papel de yerno desconsolado. «No puedo creer lo que pasó», sollozaba. «Estábamos tomando fotos tan felices». Y de repente una roca se soltó. Todo pasó en segundos. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho, sabiendo que repetiría esas mentiras ante policías, periodistas y cualquiera dispuesto a escucharlo. Las voces de los rescatistas se acercaban. El eco de las botas sobre la piedra y el tintineo del equipo se mezclaban con el viento. Jorge me apretó la mano con disimulo, recordándome que teníamos que mantener la farsa a cualquier costo. «Aquí están», gritó un socorrista al vernos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco». Uno de ellos se aproximó para revisarnos. Yo mantuve los ojos cerrados y mi respiración tan tenue que parecía inexistente. Sentí sus dedos buscando mi pulso en el cuello, su oído sobre mi boca. «Él aún tiene un pulso débil», anunció refiriéndose a Jorge. «La mujer, no estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo ya». Mi corazón golpeaba con fuerza. El plan avanzaba. Creerían que Jorge estaba al borde de la muerte, pero vivo, y que yo me encontraba demasiado grave para representar amenaza alguna.
Los minutos siguientes se extendieron como horas mientras los paramédicos nos atendían. Noté cómo colocaban una mascarilla de oxígeno sobre mi rostro, revisaban mis fracturas, me inmovilizaban en una camilla. Luchaba contra el instinto de abrir los ojos, de pedir auxilio, de dejar de fingir. El hombre está estable pero crítico, escuché decir a uno de ellos por radio. La mujer en estado muy grave, pulso casi nulo. Necesitamos traslado inmediato. Perfecto. Nos llevarían a un hospital donde habría oportunidad de hablar con alguien lejos del alcance de nuestros verdugos. Durante el ascenso en camilla, los sollozos fingidos de Alejandra retumbaban acompañados por las frases de consuelo que los rescatistas les dirigían a ella y a Manuel. «Fuiste muy valiente al sobrevivir», dijo alguien. «Es un milagro que estés bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Jorge y yo seguíamos vivos para contar la verdad». En el helicóptero médico rumbo al hospital, podía sentir a Jorge cerca de mí, en otra camilla. Los paramédicos trabajaban sin descanso para mantenerlo con vida, y por lo que decían sus lesiones eran más graves que las mías. Un miedo helado me atravesó que muriera antes de poder revelar la verdad. «Señora», me habló un paramédico, «si me escucha, resista. Estaremos en el hospital en minutos». Su voz sincera, cargada de compasión, contrastaba con la falsedad venenosa de mi propia familia. Al llegar al hospital de Ciudad de México, el caos estalló. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, dando órdenes que apenas entendía. Me trasladaron directo a urgencias. Seguí fingiendo estar inconsciente, aunque sabía que pronto necesitaría comunicarme con alguien de confianza. «Doctora», dijo una enfermera, «los signos vitales de la paciente son extraños. El pulso es más fuerte de lo esperado». Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto, era tan mala actriz que mi cuerpo me traicionaba. «Sucede a veces en traumas extremos», respondió la médica. «El organismo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengan vigilancia estrecha. Las próximas horas serán decisivas». Alejandra emitió un sollozo fingido que para mí sonó como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos?», preguntó Manuel. «Solo un momento. Necesitamos despedirnos si algo pasa». La doctora accedió y escuché los pasos acercarse a mi cama. Era el instante más peligroso. Tenía que convencerlos de que agonizaba. Sentí la mano de Alejandra sobre la mía. Lo único que pude hacer fue no retirarla. «Mamá», murmuró, «si me escuchas, quiero que sepas que te amo. Siento mucho lo que pasó. Veneno envuelto en miel». Luego se acercó Manuel desde el otro lado. «Ana querida», dijo con voz suave, «para mí fuiste como una madre. Nunca te olvidaremos». Mentira. La única razón por la que me recordarían sería porque cargarían el peso de haber intentado matarme. Entonces Alejandra inclinó su rostro junto a mi oído y susurró algo que me congeló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Hay verdades que es mejor mantener enterradas, igual que a Ricardo». En ese momento supe que nuestro plan había dado resultado. Alejandra había confesado, y aunque yo no tenía cómo grabar sus palabras, había una enfermera en la sala que había escuchado cada sílaba. El murmullo de Alejandra quedó grabado en mi mente como una confesión inequívoca. Había nombrado a Ricardo, había admitido que ciertas verdades debían permanecer enterradas, y lo más revelador, había reconocido que nuestras preguntas sobre el dinero eran la razón de nuestro accidente. Pero yo necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa, una que no pudiera torcerse ni negar después. La enfermera que escuchó todo, una joven llamada María, lo supe al leer su gafete, se había detenido de pronto frente a los monitores. Entre mis párpados entreabiertos noté cómo sus ojos se abrían con sorpresa y horror. Su gesto me lo dijo todo. Había entendido perfectamente las implicaciones de esas palabras. «¿Qué dijiste sobre Ricardo?», preguntó Manuel, desconcertado por la mención del hermano muerto. Alejandra se puso rígida al darse cuenta de que había hablado de más. «Nada»,
murmuró. Solo quise decir... Bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó aquella noche. Creo que ya no importa, respondió Manuel con una voz cargada de tensión. Pero importaba, y ambos lo sabían. La incomodidad entre ellos era evidente. Alejandra, con la voz más dura, cortó la conversación. Vámonos, los médicos necesitan espacio para trabajar. Percibí la tensión que flotaba en el aire. Sabían que habían cometido un error al decir tanto en el sitio equivocado. Cuando salieron, la enfermera María se inclinó sobre mí. Señora, susurró apenas audible. Sé que puede escucharme. Lo que acabo de oír no es normal. Si está en peligro, necesito que me lo diga de alguna manera. Su tono urgente me devolvió un rayo de esperanza. Alguien más empezaba a sospechar. Lentamente, casi imperceptible, moví mi dedo índice. Fue un gesto mínimo, pero María lo notó al instante. Dios mío, murmuró. Está fingiendo estar inconsciente. Volví a mover el dedo esta vez 2 veces. Ella se inclinó más, aparentando revisar las máquinas. Escuche, dijo muy bajo, si esas personas que salieron son responsables, mueva el dedo 3 veces. Y sin dudar, lo moví 3 veces. María se quedó boquiabierta. Ellos le hicieron esto, murmuró. Luego, fingiendo revisar mi suero, se apartó para ordenar sus ideas. Volvió enseguida y susurró. Hablaré con la médica a cargo, pero necesita seguir fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entiende? Moví el dedo una vez en señal de afirmación. Los minutos que siguieron fueron eternos. María salió y yo recé para que creyera en mí y actuara rápido. Finalmente escuché pasos. Volvió acompañada de una doctora mayor, la jefa médica por su porte, y para mi sorpresa, 2 agentes de policía. Señora, dijo la doctora con voz suave. La enfermera María nos contó lo que ocurre. Ahora está bajo resguardo. Estos policías están aquí para protegerla. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi arruiné mi actuación. ¿Puede abrir los ojos?, preguntó uno de los agentes. Con lentitud apenas abrí los párpados. La luz blanca del hospital me cegó al principio, pero poco a poco distinguí los rostros preocupados a mi alrededor. Gracias a Dios, murmuró María. Pensé que estaba perdiendo la razón. Señora, habló el policía, un hombre de mediana edad, con expresión grave. Soy el detective Martínez. Sabemos que corre peligro. ¿Puede contarnos qué sucedió realmente en la montaña? Mi voz salió como un susurro rasposo tras tantas horas fingiendo. Mi hija y su esposo nos empujaron. Lo que siguió fue un torbellino de declaraciones, grabaciones, confesiones. Le relaté al detective todo lo que sabía: la muerte de Ricardo, los robos de Alejandra, la presión para manipular nuestro testamento y finalmente el plan para asesinarnos en la sierra. Pero lo más decisivo era la grabación en el teléfono de Jorge. ¿Su esposo tiene pruebas?, preguntó el detective con los ojos encendidos. Sí, respondí. Todo está allí, confesiones, planes, cada detalle. Sin perder tiempo, Martínez fue hasta la sala donde atendían a Jorge. Él ya había recobrado la conciencia y tras escuchar la explicación, entregó el teléfono sin titubear. Aquí está todo, dijo con voz débil pero firme. 20 años de mentiras y la verdad de lo ocurrido hoy. Mientras los peritos analizaban la grabación, Alejandra y Manuel seguían en la sala de espera fingiendo ser familiares devastados ante los demás. No imaginaban que su farsa estaba a punto de terminar. La grabación es clara, anunció el detective tras una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Ricardo, pruebas de robo y evidencia directa de intento de homicidio premeditado contra ustedes. Es suficiente para arrestarlos. ¿Van a detenerlos aquí?, pregunté con miedo de que se dieran cuenta de que seguíamos vivos. El detective asintió. Ya tenemos agentes en posición. En cuanto el juez firme la orden, caerán. Mientras tanto, Jorge y yo permanecíamos bajo custodia policial. La ironía no se me escapaba. Alejandra y Manuel estaban en la planta baja, seguramente recibiendo pésames de familiares de otros pacientes, quizá comentando sobre el supuesto funeral y la herencia. No sospechaban que en las habitaciones de arriba
Su mundo de mentiras se estaba viniendo abajo. ¿Hay algo más?, pregunté, con un nudo en el estómago. El detective Martínez abrió una carpeta. Tras escuchar su relato, revisamos de forma preliminar las finanzas de su hija. No solo está en quiebra como intuía usted, sino que además debe dinero a prestamistas muy peligrosos, gente que no acepta excusas. Sentí un frío recorrerme la espalda. Eso quería decir que no éramos solo un obstáculo. Usted y su esposo eran su única salida, confirmó Martínez. Con la herencia habría podido pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes ella probablemente estaría muerta en semanas. Esa revelación añadía otra capa de traición. No nos veía únicamente como estorbo, éramos la tabla de salvación que necesitaba desesperadamente. Nuestra muerte no era solo útil, era indispensable para su supervivencia. ¿Y qué va a pasar con nuestros nietos?, pregunté sintiendo un dolor aún más grande al pensar en los hijos inocentes de Alejandra y Manuel. Servicios Sociales asumirá su custodia temporal, explicó el detective con voz amable. Pero usted podrá solicitar la tutela en cuanto se recupere. La idea de criar a los hijos de quienes intentaron matarnos era abrumadora, pero también la única forma de que esos niños crecieran en un hogar con amor verdadero y no con engaños. Es hora, anunció el detective cuando un agente entró con documentos en la mano. La orden está firmada. Vamos a detenerlos ya. Desde la ventana de mi cuarto que daba al vestíbulo, vi a los policías colocándose discretamente en posición. El instante que había esperado durante 20 años estaba a punto de cumplirse. Alejandra Ramírez y Manuel Herrera, se oyó la voz firme del oficial al mando. Quedan arrestados por el asesinato de Ricardo y por el intento de homicidio de Ana y Jorge. El silencio fue absoluto, roto por el grito histérico de Alejandra. ¿De qué habla? Nosotros somos las víctimas, nuestros padres murieron en un accidente. Sus padres están vivos, respondió el policía con calma, y han entregado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un instante de mutismo seguido por un alarido desesperado de Manuel. Eso es imposible, los vimos morir, estaban muertos. Su exclamación, captada por las grabadoras de los agentes, se convirtió en otra prueba más. En la confusión, Alejandra trató de culparlo. Todo fue idea de él, yo no quería, él me obligó. Y Manuel desesperado replicó, tú fuiste la que sugirió el acantilado, tú lo planeaste todo desde el principio. En segundos, la alianza que habían mantenido durante años se desmoronó revelando su verdadera naturaleza. Una hora después, el detective Martínez entró en mi habitación con expresión de triunfo y amargura. Están bajo arresto y camino a la comisaría, informó. Ambos se culpan entre sí, lo cual solo refuerza nuestro caso. Pero hay algo más que debo mostrarle. ¿Qué más?, pregunté, temiendo otra puñalada a mi corazón. El detective levantó una pequeña grabadora digital. La encontramos en el bolso de su hija. Había estado grabando conversaciones con usted y con su esposo durante las últimas semanas, seguramente, buscando pruebas de que sospechaban. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa? Significa que ella sabía que ustedes empezaban a descubrir la verdad. El viaje a la sierra no fue improvisado, fue una reacción a sus sospechas. En una de las grabaciones se escucha claramente a Manuel decir: necesitamos actuar rápido antes de que vayan a la policía. Es la frialdad de su planificación, me dejó sin aire. No solo habían ideado nuestra muerte, también nos habían estado espiando, midiendo cada movimiento, como ratas en un laboratorio. Hay otra cosa, continuó el detective. Su hija falsificó su firma en varios documentos para intentar acceder a sus cuentas. Si hubieran muerto en ese barranco, ella habría tomado todo de inmediato. Cada revelación era como una cuchillada más. Mi propia hija no solo había planeado asesinarme, me había robado, me había traicionado de la manera más baja. ¿Cuánto robó en total?, pregunté, aunque temía la respuesta. Aproximadamente 180,000 pesos en 3 años, respondió. Cantidades pequeñas pero constantes. Sumadas representan una fortuna.
El dinero que usted y Jorge habían guardado con tanto esfuerzo terminó financiando el lujo de una hija que al mismo tiempo tramaba su muerte. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con policías, reuniones con abogados y llamadas de periodistas que habían convertido nuestra historia en titular nacional. Los periódicos locales lo llamaban la traición familiar más atroz de la década, y reporteros de todas partes buscaban escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Sofía llegó desde Guadalajara con lágrimas en los ojos abrazándome como si hubieran pasado años sin vernos. Ana repetía una y otra vez: siempre sentí algo raro en Alejandra después de la muerte de Ricardo, pero jamás pensé que pudiera llegar tan lejos. Sus palabras me reconfortaron porque confirmaban que mi instinto de madre nunca estuvo del todo equivocado. ¿Y los niños? Pregunté por mis nietos que estaban bajo custodia temporal. Los vi ayer, respondió Sofía con tristeza. Están confundidos, preguntan por qué sus papás no vuelven a casa. Son demasiado pequeños para comprender la verdad. Nuestra abogada, la doctora Elena, una mujer firme pero empática, vino con noticias sobre el proceso judicial. El caso es sólido, nos aseguró. Con las grabaciones, las confesiones al momento del arresto y las pruebas financieras, es casi imposible que eviten una condena seria. Pero luego añadió algo que me heló la sangre. Sin embargo, sus abogados intentan negociar una declaración por un delito menor, alegando que fue un crimen pasional no planeado. ¡Un crimen pasional!, exclamé indignada. Lo prepararon durante semanas, compraron equipo, escogieron el sitio. Nada de eso fue un arrebato. Elena asintió con gravedad. Lo sé. Tenemos pruebas claras de la premeditación. Aún así van a alegar que actuaron bajo presión financiera extrema. La idea de que obtuvieran una pena reducida encendía en mí una rabia insoportable. Habían asesinado a Ricardo, intentado matarnos, robado nuestro dinero durante años y ahora pretendían mostrarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que merecen?, pregunté. Testificar, respondió Elena sin titubeos. Su declaración junto con las pruebas será clave para que el jurado entienda la magnitud de estos crímenes. Pero le advierto, enfrentar a su hija en la corte será devastador. Tenía razón. La sola idea de mirar a Alejandra a los ojos en el juicio, escuchar cómo sus abogados intentarían justificar lo injustificable y revivir cada instante de la pesadilla en público, era agobiante. Pero sabía que debía hacerlo por Ricardo, por nosotros y por mis nietos, que merecían conocer la verdad. 3 semanas después del arresto, Jorge y yo regresamos a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente. Él aún usaba muletas y yo llevaba el brazo en cabestrillo. El hogar se sentía extraño, como un escenario vacío después de una obra. Todo estaba exactamente como lo dejamos aquel día del paseo familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero, la cama sin tender y las flores que Alejandra me había traído esa semana marchitas sobre la mesa. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que nuestras vidas normales se quebraron. ¿Crees que podremos volver a ser felices?, le pregunté a Jorge esa primera noche de vuelta. Él me abrazó con su brazo sano y suspiró. No lo sé, Ana, dijo, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y por primera vez en 20 años ya no vivimos con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día de mi testimonio levanté la vista y encaré a Alejandra por primera vez desde su arresto. No vi arrepentimiento, ni culpa, ni rastro de la hija que había criado. Solo vi a una desconocida fría calculadora que se había disfrazado de mi hija durante 2 décadas. Cuando terminé mi declaración tras narrar cada detalle doloroso, me dirigí a ella desde el estrado. Alejandra, no sé quién eres, pero ya no eres mi hija. Mi hija murió la noche en que mataste a Ricardo, y lo que ha vivido en su lugar durante 20 años es un monstruo que yo, sin darme cuenta, ayudé a crear. El jurado deliberó 2 días antes de emitir su veredicto: Alejandra culpable de homicidio intencional por la muerte de Ricardo e intento de homicidio agravado
por lo que nos hizo a Jorge y a mí. Manuel recibió la misma sentencia como cómplice. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Ahora, un año después, Jorge y yo hemos iniciado el proceso de adopción de nuestros nietos. Son niños hermosos inocentes que merecen crecer con amor verdadero, no con el afecto manipulado y tóxico que conocieron de sus padres. Cada noche al acostarlos les hablo del tío Ricardo, el hombre que nunca llegaron a conocer. Les cuento de su bondad, de su honestidad, de su sueño de convertirse en arquitecto para construir hogares felices. Les digo que fue valiente, que siempre buscó proteger a quienes amaba, incluso si eso lo ponía en riesgo. Pero no les hablo de la traición ni de la caída que le arrancó la vida. Son demasiado pequeños para cargar con esa verdad. Quizá algún día, cuando sean mayores, se los confiese todo. Por ahora, solo quiero que mis nietos crezcan libres sin cargar con la sombra oscura que dejaron sus padres. Todavía me despierto en mitad de la noche empapada en sudor con un grito atorado en la garganta, reviviendo aquella caída una y otra vez. Jorge también sueña con la tragedia. En la oscuridad nos tomamos de las manos recordándonos que seguimos aquí, que sobrevivimos, que la verdad finalmente salió a la luz. Con el tiempo decidimos vender la vieja casa. Era imposible seguir entre aquellas paredes llenas de recuerdos felices y fantasmas dolorosos. Nos mudamos a una vivienda más pequeña junto al mar, donde el murmullo constante de las olas nos arrulla cada noche. Un espacio sencillo para empezar de nuevo. Aún así, la cicatriz en mi hombro se enciende con el frío, y la rodilla de Jorge jamás volvió a ser la misma. Son marcas visibles, pero las heridas del alma pesan mucho más. A veces abro el álbum de fotos. Veo a Alejandra sonriendo en su 10º cumpleaños, a Ricardo enseñándole a montar bicicleta a los 4, compartiendo una tarde de picnic frente al mar. Y me pregunto cómo algo tan lleno de vida pudo transformarse en esa pesadilla. ¿Cómo no advertí las señales? ¿Cómo pasé por alto los gestos que podían haberme alertado? Pero luego recuerdo que el amor a menudo nos ciega, que a veces no queremos ver la verdad, porque aceptar la traición es insoportable. Nunca fui a ver a Alejandra en prisión. No puedo enfrentarme a los ojos de la mujer que me arrebató a mi hijo y trató de destruirnos. Jorge fue una vez, pero regresó en silencio, diciendo únicamente que ella no mostraba arrepentimiento, solo furia por haber sido descubierta. Manuel envió cartas pidiendo perdón, jurando que todo había sido culpa de Alejandra y que él no había sido el mismo. Jamás contestamos. Algunas traiciones son demasiado grandes para perdonarlas. Pasarán los años, nuestros nietos crecerán quizás. El dolor se atenúe, pero la verdad seguirá intacta. Que la avaricia puede corromper hasta la sangre más cercana, que el silencio encubre monstruos que en ocasiones uno tiene que fingir estar muerto para poder seguir vivo en la verdad. Y sin embargo, hay momentos en que la vida me regala algo parecido a la paz. Cuando camino por la playa junto a Jorge y veo a los niños correr delante de nosotros, siento una calma nueva. No es la felicidad de antes. Es otra cosa más honda, nacida de haber resistido lo peor y aún así conservar la capacidad de sonreír. Me gusta pensar que en algún lugar Ricardo nos contempla, que puede ver que su muerte no quedó en el olvido, que después de 20 años la verdad salió a flote, que quienes lo quisimos seguimos de pie para contar su historia. Y en ese testimonio, en esa memoria que se niega a morir, existe una forma de justicia.